Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vuelta al Mundo en 80 días, capítulo 10 de Julio Verne. Nadie ignora que la India, ese gran triángulo inverso cuya base está en el norte y la punta al sur, comprende una superficie de 1.400.000 millas cuadradas, sobre la cual se halla desigualmente esparcida una población de 180 millones de habitantes. El gobierno británico ejerce un dominio real sobre cierta parte de este inmenso país. Tiene un gobernador general en Calcuta, gobernadores en Madrás, en Bombay, en Bengala y un teniente gobernador en Agra. Pero la India inglesa, propiamente dicha, solo cuenta una superficie de 400.000 millas cuadradas y una población de 100 a 110 millones de habitantes. Mucho decir es que una notable parte del territorio se haya librado hasta hoy de la autoridad de la reina, y en efecto, entre algunos rajáes del interior fieros y terribles, la independencia india es todavía absoluta. Desde 1756, época en que se fundó el primer establecimiento inglés en el sitio ocupado hoy por la ciudad de Madrás, hasta el año en que estalló la gran insurrección de los cipayos, la célebre Compañía de las Indias fue omnipotente, iba agregando a sus dominios poco a poco las diversas provincias adictas a los rajáes por medio de rentas que no pagaba o pagaba mal. Nombraban gobernador general y todos los empleados civiles y militares, pero ahora ya no existe y las posesiones inglesas de la India dependen directamente de la corona. Por eso el aspecto, las costumbres y las divisiones etnográficas de la península tienden a modificarse diariamente. Antes se viajaba por todos los antiguos medios de transporte, a pie, a caballo, en carro, en carretilla, en litera, a cuestas de otro, en coach, etc. Pero unos barcos de vapor recorren a gran velocidad el Indus y el Ganges, y un ferrocarril que atraviesa la India en toda su anchura, ramificándose en su trayecto, pone a Bombay a 3 días tan solo de Calcuta. El trazado de este ferrocarril no sigue la línea recta a través de la India. La distancia a vuelo de pájaro no es más que de 1.000 a 1.100 millas, y los trenes, aunque la velocidad media, no emplearían 3 días en el trayecto. Pero esta distancia está aumentada en una tercera parte, al menos, por la curva que describe el camino, elevándose hasta Allahabad, al norte de la península. He aquí en suma el trazado del Great Indian Peninsular Railway. Partiendo de Bombay, atraviesa Salsette, salta al continente enfrente de Tanab, cruza la sierra de los Ghats occidentales, corre al noroeste hasta Burhanpur, surca el territorio casi independiente de Buidikut, se eleva hasta Allahabad, se inclina al este, encuentra al Ganges en Benares, se desvía ligeramente y volviendo al sudeste por Burdivan y la ciudad francesa de Chantemagor va a formar cabeza de línea en Calcuta. Eran las 4:30 de la tarde cuando los pasajeros del Mongolia habían desembarcado en Bombay y el tren de Calcuta salía a las 8 en punto. Mr. Fogg se despidió de sus compañeros, salió del vapor, dio a su criado la orden de hacer algunas compras, le recomendó expresamente que tuviera antes de las 8 en la estación, y con su paso regular, que batía como el péndulo de un reloj astronómico, se dirigió a la oficina de pasaporte. Por consiguiente, nada pensaba ver de las maravillas de Bombay, ni la municipalidad
bazares, ni las mezquitas, ni las sinagogas, ni las iglesias armenias, ni la espléndida pagoda de Malebar Hill, adornada con 2 torres poligonales. No contemplaría ni las obras maestras de Elefanta, ni sus misteriosas hipogeas ocultas al sureste de la Rada, ni las grutas canquerias de la isla de Salsette, esos admirables vestigios de la arquitectura budista. No, nada. Al salir de la oficina de pasaporte, Phileas Fogg se fue sosegadamente a la estación y allí se hizo servir la comida. Entre otros manjares, el fondista creyó deber recomendarle cierto guisado de conejo del país que le ponderó mucho. Phileas Fogg aceptó el guisado y lo probó concienzudamente, pero a pesar de la salsa lo halló detestable. El agente Fitz había desembarcado también del Mongolia y se había ido corriendo a ver al director de la policía de Bombay. Le dio a conocer la misión de que estaba encargado y su situación respecto al presunto autor del robo. Se había recibido de Londres una orden de prisión. No se había recibido nada. En efecto, la orden no podía haber llegado todavía. Fix quedó desconcertado. Quiso conseguir del director la orden, pero le fue negada. Era asunto que competía de la administración metropolitana, siendo ella quien solo podía dar legalmente un mandato de prisión. Esta severidad de principios, esta observancia rigurosa de la ley, se explica perfectamente por las costumbres inglesas. En materia de libertad individual no admite ninguna arbitrariedad. Fix no insistió y comprendió que debía resignarse a aguardar la orden, pero resolvió no perder de vista a su impenetrable bribón durante todo el tiempo que estuviera en Bombay. No tenía duda de que allí permanecería algún tiempo Phileas Fogg, convicción de que participaba Picaporte, lo cual daría lugar a la llegada del mandato, pero desde las últimas órdenes que le había dado a su amo, Picaporte había comprendido que sucedería en Bombay lo que en Suez y París, y que el viaje no terminaría allí y se proseguiría por lo menos hasta Calcuta y quizás más lejos. Y empezó a pensar si la apuesta sería cosa formal y si la fatalidad no le llevaría a él, que quería vivir descansado, a dar la vuelta al mundo en 80 días. Entre tanto, y después de haber comprado algunas camisas y calcetines, se paseaba por las calles de Bombay. Había gran concurrencia y en medio de europeos de todas procedencias se veían persas con gorro puntiagudo, buyas con turbantes redondos, cintos con bonetes cuadrados, armenios con traje largo y parsis con mitra negra. Era precisamente una fiesta que celebraban los parsis y nebros, descendientes directos de los sectarios de Zoroastro, que son los más industriosos, los más civilizados, los más inteligentes, los más austeros de los indios, raza a que pertenecen hoy los comerciantes más ricos de Bombay. Aquel día celebraban una especie de carnaval religioso con procesiones y festejos, en los cuales figuraban bayaderas vestidas de gasas recargadas de oro y plata, y que al son de gaitas y tam-tams danzaban maravillosamente, y por otra parte con perfecta cadencia. Superfluo es insistir aquí en que ceremonias, siendo todo ojos y oídos, Picaporte contemplaba tan curiosas ceremonias que, para ver y escuchar, y dando a su fisionomía la facha del papanatas más perfecto que imaginarse fuera. Desgraciadamente para él y su amo, cuyo viaje por poco comprometió su curiosidad, lo llevó
más lejos de lo que convenía. Después de haber visto ese carnaval parsi, Picaporte se dirigía a la estación cuando al pasar por delante de la admirable pagoda de Malevar Hill tuvo la desventurada idea de visitarla por dentro. Ignoraba dos cosas. Primero, que la entrada de ciertas pagodas hindúes está formalmente prohibida a los cristianos. Y segundo, que aún los mismos creyentes no pueden entrar sino dejando el calzado a la puerta. Hay que notar aquí que, por razones de sana política, el gobierno inglés, respetando y haciendo respetar hasta en sus más insignificantes pormenores la religión del país, castiga con severidad a quien quiera que infrinja sus prácticas. Picaporte entró sin pensar en lo que hacía, como un simple viajero, y admiraba el deslumbrador oropel de la ornamentación dramática, cuando de repente fue derribado sobre las sagradas losas del pavimento. Tres sacerdotes con mirada furiosa se arrojaron sobre él, le arrancaron los zapatos y calcetines y comenzaron a golpearlo, prorrumpiendo en salvaje gritería. El francés, vigoroso y ágil, se levantó con viveza. De un puñetazo y un puntapié derribó a los dos adversarios, muy entorpecidos por sus trajes talar, y lanzándose fuera de la pagoda con toda la velocidad de sus piernas, dejó muy presto atrás al tercer indio, que había salido de su seguimiento, amotinando a la multitud. A las 8:05, algunos minutos antes de marchar al tren, sin sombrero, descalzo y habiendo partido su paquete de compras, Picaporte llegaba al ferrocarril. Allí en el andén estaba Fix, que había seguido a Fogg hasta la estación, comprendiendo que este tunante se iba a Bombay. Tomó la inmediata resolución de acompañarlo hasta Calcuta y más lejos si preciso fuese. Picaporte no vio a Fix, que estaba en la sombra, pero Fix oyó la relación de las aventuras que Picaporte estaba brevemente haciendo a su amo. Espero que no os volverá a suceder, respondió simplemente Phileas Fogg, tomando asiento en uno de los vagones del tren. El pobre mozo, desconcertado y descalzo, siguió a su amo sin hablar palabra. Fix iba a subir en otro vagón cuando lo detuvo una idea que modificó súbitamente su proyecto de partida. No me quedo, dijo, un delito cometido en territorio indio. Yo tengo asegurado a mi hombre. En aquel momento la locomotora dio un vigoroso silbido y el tren desapareció en la oscuridad. Terminamos el capítulo 10, pasamos al capítulo 11. El tren había salido a la hora reglamentaria. Llevaba cierto número de viajeros, algunos oficiales, funcionarios civiles y comerciantes de opio y de añil, a quienes llamaba su tráfico a la parte oriental de la península. Picaporte ocupaba el mismo compartimento que su amo. Un tercer viajero estaba en el rincón opuesto. Era el brigadier general Sir Francis Cromarty, uno de los compañeros de juego de Mr. Fogg durante la travesía de Suez a Bombay, que iba a reunirse con sus tropas acantonadas cerca de Benares. Sir Francis Cromarty, alto, rubio, de 50 años de edad, que se había distinguido mucho en la guerra de los cipayos, hubiera verdaderamente merecido la clasificación de indígena. Desde su joven edad habitaba en la India y no había ido sino muy raras veces a su país natal. Era hombre instruido, que de buena gana hubiera dado informes sobre los usos, historia y organización del país indio, si Phileas Fogg hubiese sido hombre capaz de pedirlos. Pero este caballero no pedía nada, no viajaba, sino que estaba escribiendo una circunferencia. Era un cuerpo grave recorriendo una órbita alrededor del globo terrestre, según las leyes de la mecánica racional. En aquel momento certificó
obligados a no ser enemigos de movimientos inútiles. No había dejado Sir Francis Cromarty de reconocer la originalidad de su compañero de viaje, bien que no lo hubiera estudiado sino con los naipes en la mano. Tenía pues fundamento para indagar si el corazón humano que latía bajo aquella corteza, si Phileas Fogg poseía un alma sensible a las bellezas de la naturaleza y a las aspiraciones morales. Era esto para él cuestión de ventilar. De todos los seres originales que el brigadier general había encontrado, ninguno era comparable con ese producto de las ciencias exactas. Phileas Fogg no había ocultado a Sir Francis Cromarty su proyecto de viaje alrededor del mundo y las condiciones en que lo verificaba. El brigadier general no vio en esta apuesta más que una excentricidad sin objeto útil, ni razones. En el momento de proceder del extravagante gentleman no pasaría, evidentemente, sin hacer nada ni por sí mismo ni por sus semejantes. Una hora después de haber salido de Bombay, el tren, salvando los viaductos, había atravesado la isla Salcete y corría sobre el continente. En la estación de Callao dejó a la derecha el ramal que por Cantala y Puna desciende al sudoeste de la India y luego a la estación de Pau. Aquí entró en las montañas muy ramificadas, los Ghats orientales, sierra con base de basalto cuyas altas cumbres están cubiertas de espesos montes. De vez en cuando Sir Francis Cromarty y Phileas Fogg usaban algunas palabras y en este momento el brigadier general, procurando animar una conversación que con frecuencia languidecía, dijo: «Hace algunos años, Mr. Fogg, que hubierais tenido aquí un atraso que probablemente hubiera comprometido vuestro itinerario». «¿Por qué, Sir Francis?» «Porque el ferrocarril», contesta él, «terminaba al pie de estas montañas que era necesario atravesar en palanquín o a caballo hasta la estación de Candá, situada a la vertiente opuesta. Esta tardanza no hubiera de modo alguno descompuesto el plan de mi programación», respondió Mr. Fogg. «No he dejado de prever la eventualidad de ciertos obstáculos». «Sin embargo, Mr. Fogg», repuso el brigadier general, «habéis estado a punto de cargar con muy mal negocio por la aventura de ese mozo. Picaporte, con los pies envueltos en la manta de viaje,
desaparecían pintorescos bungalows y algunos piaris, especies de monasterios abandonados y templos maravillosos enriquecidos por la inagotable ornamentación de la arquitectura hindú. Después había inmensas extensiones de tierra que se dibujaban hasta perderse de vista, juncales donde no faltaban ni las serpientes ni los tigres espantados por los plidos del tren y por último selvas perdidas por el trazado del camino, frecuentadas todavía por elefantes que miraban con ojo pensativo pasar el disparado convoy. A las 2:30 el tren se detuvo en la estación de Burnapur y Picaporte pudo procurarse a precio de oro un par de babullas adornadas con abalorios. Los viajeros almorzaron con rapidez y salieron para la estación de Azurgur después de haber costeado el río Tapti, que desagua en el golfo de Caniboya cerca de Surate. Es oportuno dar a conocer los pensamientos que ocupaban entonces el ánimo de Picaporte. Hasta su llegada a Bombay había creído y podido creer que las cosas no pasarían de aquí, pero ahora, desde que corría a todo vapor al través de la India, se había verificado un cambio en su ánimo. Sus inclinaciones naturales reaparecían con celeridad. Volvía a sus caprichosas ideas de la juventud, tomaba por lo serio los proyectos de su amo, creía en la realidad de la apuesta y por consiguiente la vuelta al mundo y en el máximo de tiempo que no debía excederse. Se inquietaba ya por las tardanzas posibles y por los accidentes que podían sobrevenir en el camino. Se sentía como interesado en esta apuesta y temblaba a la idea de que tenía que haberla podido comprometer la víspera de su imperdonable estupidez. Por eso, siendo mucho menos flemático que Mr. Fogg, estaba mucho más inquieto. Contaba y volvía a contar los días transcurridos, maldecía las paradas de tren, lo acusaba de lentitud y vituperaba in pectore a Mr. Fogg por no haber prometido una prima al maquinista. No sabía el buen muchacho que lo que era posible en un vapor no tenía aplicación en un ferrocarril cuya velocidad era reglamentaria. Por la tarde se cruzaron los desfiladeros de las montañas de Subtur, que separan el territorio de Candace del de Bundeikund. Al siguiente día, 22 de octubre, respondiendo a una pregunta de Sir Francis Cromarty, Picaporte, después de consultar su reloj, dijo que eran las 3 de la mañana, y en efecto, ese famoso reloj, siempre arreglado por el meridiano de Greenwich, que estaba cerca de 70 grados al oeste, debía de atrasar y atrasaba en efecto 4 horas. Sir Francis rectificó por consiguiente la hora dada por Picaporte, a quien hizo la misma observación que ya le tenía hecha Fix, y trató de hacerle comprender que debía arreglar su reloj por cada nuevo meridiano, y que caminando constantemente hacia el sol los días eran más cortos, tantas veces 4 minutos como grados se recorrían. Todo fue inútil. Hubiese o no comprendido la observación del brigadier general, del obstinado Picaporte no quiso adelantar su reloj y, conservando invariablemente la hora de Londres, manía inocente por otra parte y que no hacía daño a nadie, a las 8 de la mañana y a 15 millas antes de la estación de Rothal, el tren se detuvo en medio de un extenso claro del bosque rodeado de bungalows y de cabañas de obreros. El conductor del tren pasó delante de la línea de vagones diciendo: «Los viajeros se apean aquí». Phileas Fogg miró a Sir Francis Cromarty, que pareció no comprender nada de esta detención en medio de un bosque de temerarios y de cahoures. Picaporte no menos
decir? Preguntó Sir Francis Cromarty. Quiero decir que el tren nos sigue. El brigadier general descendió al instante del vagón. Phileas Fogg lo siguió sin darse prisa. Ambos se dirigieron al conductor. ¿Dónde estamos?, preguntó Sir Francis Cromarty. En la aldea de Corby, respondió el conductor. Nos paramos aquí. Sin duda el ferrocarril no está concluido. ¿Cómo? ¿No está concluido? No, falta un trozo de 50 millas entre este punto y Hayabad, donde se vuelve a tomar la vía. Sin embargo, los periódicos han anunciado la apertura completa del ferrocarril. ¿Qué creéis? Los periódicos se han equivocado. ¿Y dais billete desde Bombay a Calcuta?, replicó el Sir Francis, que empezaba a acalorarse. Sin duda, replicó el conductor, pero los viajeros saben muy bien que deben de hacerse trasladar de Corby a Allahabad. Sir Francis Cromarty estaba furioso. Picaporte hubiera de buena gana acogotado al conductor. Ya no podía más, no se atrevía a mirar a su amo. Sir Francis, dijo sencillamente Mr. Fogg, vamos a discurrir, si lo queréis, el medio de llegar a Hayabad. Mr. Fogg, se trata aquí de una tardanza absolutamente perjudicial a vuestros intereses. No, Sir Francis, ya estaba prevista. ¿Cómo? ¿Sabíais que la había? De ningún modo, pero sabía que un obstáculo cualquiera surgiría tarde o temprano en el camino. Ahora bien, no hay nada comprometido. Tengo 2 días de adelanto para sacrificar. Hay un vapor que sale de Calcuta para Hong Kong el 25 al mediodía. Estamos a 22 y llegaremos a tiempo a Calcuta. No había nada que decir ante una respuesta dada con tan completa seguridad. Demasiado. Era cierto que los trabajos del ferrocarril terminaban allí. Los periódicos son como algunos relojes que tenían la manía de adelantar y habían anunciado prematuramente la conclusión de la línea. La mayor parte de los viajeros conocían esa interrupción de la vía y al apearse del tren se habían apoderado de los vehículos de todo género que había en el Villorio. Garis de 4 ruedas, carretas arrastradas de unos cebus, especie de bueyes de jiba, carros de viajes asemejantes a pagodas ambulantes, palanquines, caballos, etc. Así es que Mr. Fogg y Sir Francis, después de haber registrado toda la aldea, se lo volvieron sin haber encontrado nada. Iré a pie, dijo Phileas Fogg. Picaporte, que entonces se reunía con su amo, hizo un ademán significativo al considerar sus magníficas babullas. Por fortuna había ido también descubierta por su parte y titubeando un poco, dijo: señor, me parece que hay un medio de transporte. ¿Cuál? Un elefante. Un elefante que pertenece a un indio que vive a 100 pasos de aquí. Vamos a ver al elefante, respondió Mr. Fogg. 5 minutos después, Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty y Picaporte llegaban cerca de una choza adherida a una acera formada por altas empalizadas. En la choza había un indio y en la cerca un elefante. Un indio introdujo a Mr. Fogg y a sus 2 compañeros en la cerca. Sir Francis Cromarty llevó a Mr. Fogg aparte y le recomendó que reflexionase antes de excederse. Phileas Fogg respondió a su compañero que no tenía costumbre de obrar sin reflexión, que se trataba, en fin de cuentas, de una apuesta de 20.000 libras, que ese elefante le era necesario y que, aun pagándole 20 veces más de lo que valía, lo poseería. Mr. Fogg se acercó de nuevo al indio, cuyos ojuelos, encendidos por la codicia, dejaron ver que no se trataba para él sino de una cuestión de precio. Phileas Fogg ofreció sucesivamente 1.200 libras, después 1.500, enseguida 1.800 y por último 2.000. A las 2.000 libras el indio se entregó. Por 1.000 babullos, exclamó Picaporte. Arreglado el negocio, ya no faltaba más que la guía, lo cual fue más fácil. Un joven parsi de rostro inteligente ofreció sus servicios. Mr. Fogg aceptó y le prometió una gruesa remuneración, lo cual no podía menos de contribuir a redoblar su inteligencia. Sacaron y equiparon el elefante sin tardanza. El parsi conocía perfectamente
llevarlo a la estación de Jabalab. El brigadier general aceptó. Un viajero más no podía fatigar al gigantesco elefante. Se compraron víveres en Colby. Sir Francis Cromarty